Hola, hoy le vamos a hablar sobre la medicina moderna y el nacimiento de la clínica. Nuestro grupo, conformado por Carol Juliado, Natalia Costa, Liz Ramírez y Luis Borges. La medicina moderna. La medicina tiene sus raíces en la antigüedad, pero es a partir de a mediados del siglo XIX cuando comienza a adquirir mayor relevancia la rigurosidad científica en las prácticas médicas. Teoría de la patología celular. Esta teoría general de la enfermedad fue formulada por Rudolf Virchow en 1858 y constituye una de las generalizaciones más importantes y fecundas de la historia de la medicina. Virchow nació en Schwelbein, estudió medicina en una escuela médico-militar de Berlín, donde se graduó en 1843. Participó en la Revolución de 1848 contra el gobierno y en 1849 fue nombrado profesor de patología en la Universidad Mainz. Virchow tomó el concepto recién introducido por Schleiden y Schwann de que todos los organismos biológicos están formados por una o más células, para plantear una nueva teoría sobre la enfermedad. 3 años antes ya había publicado sus ideas al respecto en sus famosos archivos, donde escribió: no importa cuántas vueltas le demos, al final siempre regresaremos a la célula. El mérito eterno de Schwann no descansa en su teoría celular, sino en su descripción del desarrollo de varios tejidos y en su demostración de que este desarrollo es al final referible a la célula. Si la patología solo es la fisiología con obstáculos y la vida enferma no es otra cosa que la vida sana interferida por toda clase de influencias externas e internas, entonces la patología también debe referirse finalmente a la célula. Las bases teóricas de la patología celular son muy sencillas. Las células constituyen las unidades más pequeñas del organismo con todas las propiedades características de la vida, que son: 1. Elevado nivel de complejidad. 2. Estado termodinámicamente improbable mantenido constante gracias a la inversión de la energía necesaria. 3. Recambio metabólico capaz de generar esa energía. Y 4. Capacidad de autorregulación, regeneración y replicación. En consecuencia, las células son las unidades más pequeñas del organismo capaces de sobrevivir aisladas cuando las condiciones del medio ambiente son favorables. Debe recordarse que en 1761 Morgagni había postulado que el sitio de la enfermedad no eran los humores desequilibrados o el ánima disipada, sino los distintos órganos internos, en vista de que se podían correlacionar sus alteraciones con diferentes síntomas clínicos. 40 años después, en 1801, Bichat propondría que los sitios de la enfermedad no eran tanto los órganos, sino más bien los tejidos. Para explicar la afección de distintos órganos se daba lugar a las manifestaciones clínicas similares. Finalmente, en 1858, Virchow concluyó que el sitio último de la enfermedad no eran ni los órganos ni los tejidos, sino la célula. Los antibióticos. El descubrimiento de los antibióticos se inició con la observación de Pasteur y otros microbiólogos de que algunas bacterias eran capaces de inhibir el crecimiento de otras. Y en 1885 se demostró que la inhibición se debía a una sustancia fabricada por un microorganismo que se libera al medio líquido o semisólido. En esta, el crecimiento de otro germen. La sustancia es un antibiótico que, aunque el término no se empezó a usar sino hasta 1940. Retomando con la anestesia, el odontólogo Horace Wells, que comenzó a utilizar el óxido nitroso como anestesia, después de habérselo visto utilizar al autotitulado profesor y químico Gordon Colton en sus espectáculos, los cuales consistían en administrar este gas a voluntarios del público. En una ocasión, uno de los voluntarios, bajo el efecto del gas, se hirió y el doctor Wells observó que no sentía dolor. Con base a esto, decidió comprobar en sí mismo si el óxido nitroso eliminaba el dolor, y el 11 de diciembre de 1844, tras aspirar el gas, su ayudante John Ring le practicó una extracción dental de un molar, sin que Wells se quejara. Más adelante, el 16 de octubre de 1846, en Boston, fue William Morton, ayudante de Wells, quien realizó una exitosa demostración del uso de la anestesia al aplicársela a un paciente del Dr. John Collins Warren. El Dr. Warren pudo eliminar un tumor del cuello de su paciente sin que éste sintiera dolor alguno.
Desde entonces, Morton se dedicó a administrar anestesia, ocultando el tipo de gas que usaba, para usarlo en exclusividad, pero se vio forzado a revelar que se trataba de éter. Desde ese momento, el uso de éter se difundió rápidamente. A mediados de diciembre de 1847, en un hospital de Edimburgo, el tecólogo James Simpson y su compañero Duncan practicaron el primer parto sin dolor empleando cloroformo, dado que el éter ya había sido probado en enero de ese mismo año, comprobando que a pesar de quedar dormida la paciente, las contracciones del parto continuaban con normalidad. El éter provocaba efectos secundarios que incitaron a Simpson a buscar otro gas con parecidos efectos, pero sin los excesos de tos que surgían después de la inhalación de grandes cantidades de éter. En 1848, el Dr. John Snow perfeccionó la técnica de aplicación del cloroformo al administrar en pequeñas dosis durante un parto. Este hecho no se popularizó sino hasta el año de 1853, cuando Snow aplicó cloroformo a la reina Victoria. A pesar de la introducción de otros anestésicos inhalatorios, eteno, tricloeteno y ciclopropano, el éter continuó siendo el anestésico general estándar hasta principios de 1960, para ser luego reemplazado por potentes y no inflamables agentes inhalatorios como el alotano, seguido luego por el enflurano y más adelante por el isoflurano hasta llegar a la década de 1990, el deflorano y el más reciente desflurano. También podemos hablar del origen de la inmunología. Este se identifica con el de las vacunas, debidas a Jenner, y con el primer método general para producirlas, desarrollado por Pasteur. Ninguno de estos dos benefactores de la humanidad llegó a tener una idea de lo que ocurre en el organismo cuando se hace resistente a una enfermedad infecciosa. El primer descubrimiento importante en este campo fue el de la fagocitosis, por Eli Mechnikov, 1845-1916. Biólogo interesado en la embriología comparativa de los invertebrados. Originario de Rusia, estudió en Alemania e Italia y en su país natal. La mayor parte de su carrera la realizó en el Instituto Pasteur de París, donde llegó en 1888. Sin embargo, su descubrimiento fundamental se realizó en Mesina Cilicia en 1883. Los rayos X. El descubrimiento de los rayos X fue el 8 de noviembre de 1895 por Wilner Corraf, un profesor de física, ya que fue el primero de una serie de avances en el campo de biotecnología médica, que hoy se conoce como exploración no invasora y que caracteriza mejor que muchos otros en la medicina del siglo XX. No todos los procedimientos de la exploración no invasora utilizan rayos X, pero no todos permiten ver lo que ocurre dentro de un enfermo sin tener que intervenirlo quirúrgicamente. En otoño de 1895 se experimentaba con los nuevos tubos de vacío cuando se observó fluorescencia en una placa de cianuro de barrio y platino. El efecto que se veía era un tipo de radiación desconocida hasta entonces, por eso se llamó rayos X. Endocrinología. Una de las primeras sugestiones de la existencia de las hormonas se debe a de Bourdeau, el famoso médico vistalista de Montpellier, quien en 1775 postuló que cada órgano producía una sustancia específica que pasaba a la sangre y contribuía a mantener el equilibrio del organismo. Sin embargo, esta fue solo una teoría, y de Bourdeau no realizó ningún tipo de experimento para documentarla. En cambio, en 1855, Claude Bernard introdujo el término secreción interna para describir sus observaciones sobre la función gluconeogénica del hígado y posteriormente incluyó al tiroides y las glándulas suprarrenales entre los órganos con secreción interna. Edward dedicó toda su vida profesional al estudio de las secreciones internas del tiroides, de las suprarrenales, de los testículos y de la hipófisis.
con tal persistencia que se ganó el título de padre de la endocrinología. Las vitaminas. La existencia de enfermedades debidas a la falta de ciertos elementos en la dieta se demostró desde 1793. De todos modos, la importancia teórica del descubrimiento de las enfermedades por deficiencia dietética no se apreció sino hasta casi 100 años después. Las vitaminas hidrosolubles son el ácido ascórbico o vitamina C, los componentes del complejo B, tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, ácido pantoténico, ácido lipoico, ácido fólico y vitamina B12. Las vitaminas liposolubles son A, D, E y K. El yodo, el calcio, el fierro y el cobre son otros nutrientes esenciales y elementos orgánicos que participan en distintos procesos metabólicos. Epidemiología. Rama de la medicina que estudia las epidemias. Desde los tiempos de Hipócrates, la ocurrencia de enfermedades llamó la atención a los observadores, ya que sucedía en distintos climas. Con toda la importancia que tiene que conocer la historia de las epidemias, su estudio tiene otros objetivos adicionales, entre las que se encuentra establecer las correlaciones entre la presencia y el desarrollo de las enfermedades y algunos factores que pudieron ser causales. El estudio en animales fue desarrollado por William Topley en 1886 a 1994. A lo largo de 18 años, usaron a cerca de 200.000 ratones. Por último, podemos hablar de la genética y la biología molecular. La genética inició su desarrollo actual a mediados del siglo XIX, en el jardín de un monasterio agustino, en Hungría, en manos del sacerdote Gregor Mendel, quien había estudiado biología en Viena y estaba interesado por la herencia de distintos caracteres en las plantas, como el color del álbumen y del epistemo, la superficie lisa o rugosa de las semillas, la longitud de los tallos y la localización axial o terminal de las flores. Mendel hizo distintas cruces de las plantas y calculó las variaciones de las 7 características mencionadas en las nuevas generaciones, lo que reveló la persistencia de ciertos factores no identificados con ellas. Wilhelm Brooks propuso un modo teórico para explicar por qué las células hijas heredan el complemento genético completo de la célula original, en lugar de heredar la mitad, en el que el núcleo posee hileras de estructuras individuales que se duplican. También podemos hablar del laboratorio clínico. Una de las características sobresalientes de la medicina moderna es el uso del laboratorio en el estudio de los enfermos del siglo XIX. Empezó a inducirse una serie de técnicas para ampliar la variedad, la capacidad analítica y la resolución de distintos datos que el médico obtiene por la exploración física, con el uso del estetoscopio, el termómetro, el microscopio y otros instrumentos como el baumanómetro y el oftalmoscopio. El examen clínico del paciente se enriqueció de forma considerable. Pero al mismo tiempo se desarrolló otra dimensión en el estudio del enfermo, que fue el uso de toda esta nueva biotecnología en varias de sus secreciones, como sangre y orina, jugo gástrico, el aire inhalado y expirado, en líquidos obtenidos de su cavidad y hasta en sus heces fecales. El estudio del paciente se amplió más allá de la forma de la historia clínica y el examen físico no instrumental para incluir el uso de nuevos instrumentos y una serie de determinaciones realizadas en un espacio que se llamó laboratorio clínico y de pruebas funcionales. Hitos históricos. El estetoscopio. Uno de los hitos de la medicina fue la creación del estetoscopio.
Lo creó en 1816 el médico francés René Lenner, mientras realizaba trabajos de investigación en París. El primer prototipo consistió en una libreta de notas médicas enrolladas en la que él mismo utilizaba para escribir las consultas de sus pacientes. Con el paso del tiempo, este gran invento fue perfeccionado. En 1940 se diseñó el estetoscopio con dos caras, una para el sistema respiratorio y otro para el sistema cardiovascular. Este modelo logró convertirse en referencia hasta la actualidad. Retomando con la anestesia, el odontólogo Horace Wells, que comenzó a utilizar el óxido nitroso como anestesia, después de habérselo visto utilizar al autotitulado profesor y químico Gardner Colton en sus espectáculos, los cuales consistían en administrar este gas a voluntarios del público. En una ocasión, uno de los voluntarios bajo el efecto del gas se hirió y el Dr. Wells observó que no sentía dolor. Con base a esto decidió comprobar en sí mismo si el óxido nitroso eliminaba el dolor. Y el 11 de diciembre de 1844, tras aspirar el gas, su ayudante John Ring le practicó una extracción dental de un molar, sin que Wells se quejara. Más adelante, el 16 de octubre de 1846, en Boston, fue William Morton, ayudante de Wells, quien realizó una exitosa demostración del uso de la anestesia al aplicársela a un paciente del Dr. John Collins Warren. El Dr. Warren pudo eliminar un tumor del cuello de su paciente sin que éste sintiera dolor alguno. Desde entonces, Morton se dedicó a administrar anestesia, ocultando el tipo de gas que usaba, para usarlo en exclusividad, pero se vio forzado a revelar que se trataba de éter. Desde ese momento, el uso de éter se difundió rápidamente. A mediados de diciembre de 1847, en un hospital de Edimburgo, el tecólogo James Simpson y su compañero Duncan practicaron el primer parto sin dolor empleando cloroformo, dado que el éter ya había sido probado en enero de ese mismo año, comprobando que a pesar de quedar dormida la paciente, las contracciones del parto continuaban con normalidad. El éter provocaba efectos secundarios que incitaron a Simpson a buscar otro gas con parecidos efectos, pero sin los excesos de tos que surgían después de la inhalación de grandes cantidades de éter. En 1848, el Dr. John Snow perfeccionó la técnica de aplicación del cloroformo al administrar en pequeñas dosis durante un parto. Este hecho no se popularizó sino hasta el año de 1853, cuando Snow aplicó cloroformo a la reina Victoria. A pesar de la introducción de otros anestésicos inhalatorios, eteno, tricloeteno y ciclopropano, el éter continuó siendo el anestésico general estándar hasta principios de 1960, para ser luego reemplazado por potentes y no inflamables agentes inhalatorios como el alotano, seguido luego por el enflurano y más adelante por el isoflurano hasta llegar a la década de 1990, el deflorano y el más reciente desflurano. Los antibióticos. El descubrimiento de los antibióticos se inició con la observación de Pasteur y otros microbiólogos de que algunas bacterias eran capaces de inhibir el crecimiento de otras. Y en 1885 se demostró que la inhibición se debía a una sustancia fabricada por un microorganismo que se libera al medio líquido o semisólido. En esta, el crecimiento de otro germen. La sustancia es un antibiótico que, aunque el término no se empezó a usar sino hasta 1940. Como introducción al nacimiento de la clínica, debemos saber que la clínica es tan antigua como la medicina. Hay clínica hipocrática, clínica galénica, salernitana, saidemiana, etc. La clínica ha existido siempre. Pero la ciencia médica no ha sido clínica. Solo a partir del siglo XVII empieza a existir en el mundo occidental una verdadera clínica médica.